Cada palabra elegida y cada acción cometida, toda tristeza sentida, dolor y alegría, las fuerzas perdidas. Cuando sientas tus ansias vencidas y sientas tu alma vacía, esa traición que te enfría, la cera y sacude tu rabia y tu ira. Todo temor con razón, el empuje después de un error, el horror que te acecha, el terror, la presión, Nada, que me tocó hacer la producción de este disco y cuadrar como una parte del nombre, que fue lo que le propuse a Charlie, bajo un estrés de madre, bajo una cantidad de cambios que habían en mi vida en ese momento. Y Sentimiento Desafinado me surge a la parte de que tengo la separación con mi ex en ese momento, y tenía todo ese gusto de sentimientos arriba de mí. Y por eso creo que fue un momento bueno de aprovechar todo lo que me estaba pasando para poder hacer algo como esto, ¿no? De ponerle la bomba que le puse y el sentimiento realmente que le puse, ¿no? Este proyecto parte de algunas colaboraciones que hicimos en 2014, cuando nos conocimos, y en ese momento el estudio estaba desmontado para remodelarlo y lo hacíamos en el cuarto de Marco. Y ahora ya tenemos el estudio montado y para mí es un placer y un honor colaborar en ese sentido en la parte del violín. Sentimientos Desafinados es un nombre que le pusimos antes de saber muy bien a qué iba, y nos dimos cuenta después. Estamos viviendo un momento histórico, difícil, complicado, interesante, por muchas razones. En Estados Unidos, en mi país, Estados Unidos, acabamos de elegir a un presidente muy problemático, muy racista, muy racista, muy problemático. Racista. Sí, sin gana, como se diría aquí. Una figura así racista. En primer lugar, quiero darle las gracias a 18 a 16, en especial a mi hermano Marco, que contó con nosotros para este disco Sentimientos Desafinados, a Charlie también. Tuve el chance de participar en 3 temas. Uno de ellos, el tema prueba del disco, Sentimientos Desafinados, que lleva el mismo nombre del disco, que es un tema que tiene una gran historia a la hora de la composición y las cosas. Tengo Tú Sabes Quién Soy Yo con la gente de Manos Más, un tema que es de hace 8 o 9 años, de mi primer disco, y el tema con el Funky, que es una versión de Dos Gardenias. Para mí significa bastante porque tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas que realmente pensaba trabajar, pero no con todos ellos juntos al mismo tiempo. Trabajar con El Brujo, con África, con La Fina, con Malcolm. Ya con Malcolm llevo trabajando un tiempo en otras producciones. Es un disco que refleja bastante cubanía, y esto lo solemos olvidar muchas veces los cubanos, y de una manera bastante consciente se trató de que esto se reflejara en el disco, y me pareció muy interesante esto. Dos gardenias para ti. Tienes que tener cuidado en la She was for so she runs the night. Y nada, cantar. Pero ¿qué hiciste en el disco? Sí, cantar. ¿Qué hiciste? ¿Cantaste en una tal canción? ¿Cantaste en canción? Canté en La Otra Bella Cubana. Buen mensaje. Sí. Pero si quiere volar. De nuevo, eso todavía está mal. Y mira, y no haga rey que pero si quiere volar, cántala para que suene como las de arriba.
pero si quiere volar. Es casi esa, pero todavía no es. Ten cuidado con la afinación. Sí. No, búscala, no, a ver, busca la intención, Emilio te afina ahora. Pero si quiere volar. Que esto no saque en la cámara, Que no. No puede salir en la afirmación. ¿Qué? Pero si quiere volar. Otra bella cubana refleja la belleza de la cubana. Muy cubano también. Y nosotros nos metimos en un canal súper fresco ahí, de sacar las cosas, la realidad, ¿viste? Y sacarlo como venía, con sentimiento, como fuera, que se oyera, pero con manana, con bomba, y esa es la historia. Oye, sí está bien de como lo tengo aquí, déjalo ahí. Eso está mejor, ahora va a ser un niñito, Ahí, dos planos abiertos con gusto. No está mal, pero son dos planos abiertos con gusto. Claro, viendo eso. Bueno, soy Emilio. Y el sentimiento desafinado, no sé cómo explicarte, que lo mío fue como que afinar todas esas desafinaciones. Pero más o menos dejarlo un poquito desafinado para que no perdiera ese, ¿cómo decirlo? La esencia del disco. Aquí directamente para que Esa es vean. la desafinación. Ella se ha sentado en el balcón, abanicando, sentado en el balcón. Bueno, traje colaborando un poco con las producciones en cuanto a lo que es la música, Dos Gardenias, buena placa, escuchen. Me cuadra, en lo personal es la que más me gusta del disco. Me gusta desde la primera hasta la última canción. Se pasó el brujo con el final ese ahí que me gustó, otro, ¿no? Se llama. Me mata. Interior asonante que nos hace vibrar. Loco del arte y sus rostros. La cubanía de estudios. Absurdos de la calle. De la existencia misma. Pasiones de otros. Pasiones nuestras. Sí. La locura que me embarga y me estresa. Y avanzo. Siento que avanzo si veo que avanzan otros. Siento que me estanco cuando me estancan otros. De mis sentimientos desafortunados, lo primero, antes que todo, fue que a mí me sorprendió después de nosotros terminamos el simposio, el 12 simposio de hip hop cubano, que me llamaras y que me dijera, echa para acá, que tienes que grabarla en un disco. Me cuadró hacer esa pinchada. Después cuando empecé a grabar, cuando llegué aquí al estudio, que escuché Guantanamera, que fue lo primero que escuché, como que no entendía la música. Igual llegamos a entendernos, me dijiste lo que querías, no sé qué más, y ahí le puse bomba y confié. Trabajar en la canción Guantanamera fue para mí algo ridículo. Trabajar con el brujo en la canción Guantanamera fue algo bastante único porque esta es la primera vez que trabajo con un artista de spoken word. Mientras estábamos en el proceso ese de grabar, de no sé qué, que empecé a escuchar el disco, ya no fue solamente ni siquiera grabar el disco, sino que ya me sentía ni siquiera solamente parte del disco, que formaba parte del disco, sino que me sentía feliz y contento de estar dentro de un disco con esa calidad. Bueno, grabar con Malcolm es un placer. Él es muy exigente, siempre cada vez me dice, lo puedes hacer mejor. Entonces acabamos a 5, 6, 10 veces. Mi formación, sobre todo musical, es en música barroca, entonces tiene menos que ver todavía. Y la parte de la grabación no es algo que ha hecho mucho. Pero me encanta. Y lo hemos hecho de varias maneras. O sea, a veces empezamos con la parte del violín y después agregamos lo demás. Y otras veces como que la canción ya está casi hecha, incluso con voces y todo, y luego le ponemos la pista de violín. Ok, yo voy a hacer una cosa ahí, larguita, una pista, un bla bla bla, de un melismo, una cosa ahí. Tú guardas esa pista y tú lo usas y haces cosas con eso. Pero porque no se me ocurre un coro. Lo único que voy a hacer es una frase en todo eso. O sea, cantada. En el la 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 esa es una frase cantada. Está bien, lo construimos. Y después haces con eso para lo que te sirve.
y hiciste un bloque. Sí, hablado. Hablado. Vale, empiezas como el bloque, después hacemos lo de lo otro. Camino al río y después al mar. Soy de proletariado, donde quiera estoy adaptado, donde quiera y tenga trabajo me siento. Echándola aquí, en un lugar, un espacio donde hace rato no venía. Malcolm en la producción, disco, Sentimientos Desafinados, Escuadrón en la casa, echando algo ahí como siempre, dejando el humilde huella en la talla. Saludote a todo el mundo, pinchando. Empezamos a hacer el disco, lo empezamos a hacer como en finales de agosto, ¿no? Finales de agosto de 2016. Empezamos a hacer algunas de las grabaciones y bueno, Charlie empezó a grabar una parte de lo que eran los violines. Él tuvo que irse en septiembre, a principios de septiembre se tuvo que ir a Estados Unidos y yo me tuve que quedar armando todo lo que quedaba del proyecto, ubicar los instrumentos, ubicar las intenciones de cada instrumento, los mismos del violín, como que las de las guitarras. Ya empecé el proceso de ir mezclando, de ir grabando, esto no nos cuadra. Y hasta que, bueno, regresa ahora en diciembre del 2016 igual, para poder terminar todo lo que quedaba de grabación de violín. Y ahí cuando llega, bueno, se encuentra con que el disco está casi todo terminado, ¿no? Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton en Estados Unidos y lo que estudio es efectivamente la cultura hip hop en Cuba y Brasil. He hecho varias investigaciones de tipo etnográfico y también en lo que se llama estudios culturales, que es pensar la cultura cómo funciona. La garganta del corrupto, la rosa en el asfalto, decidí salir del bulto. Soy otra voz de los sin voz, poema inculto. Pinga, mala mía. Soy la voz de los sin voz. ¿Se fuiste de nuevo? Poema inculto, di. Vamos allá. Hey yo, che, yo. Ya, Sentimientos Desafinados será. ¿Qué clase de disco? Quisiera, es uno de los temas que más me gusta del disco, con Michael y el Funky, producido por DJ Drew. Quisiera, por esa misma razón, es el único tema no grabado en el estudio de Malcolm en 18 a 16 producciones. No, además es un tema que tiene que ver con la utopía, que es un tema importante hoy en día. ¿Cuál es el lugar de la utopía en nuestro mundo, en nuestra realidad, sobre lo posible, sobre lo que podría ser? Ay, yo quisiera muchas cosas buenas para esta era y los buenos momentos que hubieran como yo quisiera, de que todos los santos a mí me oyeran y lo que le pida se me diera. Mira que yo trato y busco la manera, pero no está en mis manos. Ay, si yo pudiera, creo en lo que hago, a mí nadie me frena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Que de pronto yo no tenía mucha noción de qué iba la cosa. Yo grabé, ¿te acuerdas? Porque Charlie me dijo, hay una cosa, pero me puse muy contento después cuando más adelante vi el resultado, ¿no? De que había visto se hizo un disco bien serio, con mucha vibra y con mucha bomba de la gente que estaba. Y me dieron el honor de hacer el intro del disco. Y bueno, yo como siempre cumpliendo con mi deber. Ahí lo hice. El disco Sentimientos Desafinados y contento, sí, contento por la experiencia. Y bueno, y emocionalmente, en lo personal, estoy pasando por un momento bastante desafinado. Y en ese sentido el disco previó, se me desafinaron los sentimientos después del disco, imagínate. Vale, solo queda hablar sobre los resultados afinados del disco. En primer lugar, me permitió conocer a Mayara, que es la diseñadora gráfica general del disco. Fue muy complejo todo el proceso de diseño, muy cómico también, ¿no? Y es una persona que ocupa un lugar ahora mismo en mi vida muy importante.
El disco ya tuvo su primera nominación a Cuba Disco 2017. Tienes que despegar eso un poquito siempre del micro porque a veces unas P de pi. Dale la coreografía de Claudia. Una coreografía de Claudia para el making of. Ay Dios. Ay Dios. Eso es para el making of. Y mira el gallo como está cacareando. No, estoy buscando la voz ronca esa que tú querías. Desafinado sentimiento. Realmente creo que fue una compilación muy buena, ¿no? Hay artistas que estamos muy compenetrados y canciones muy lindas, creo también, ¿no? Espérate. Feminismo, ¿qué más puedo decir? Colaboración con mujeres y con Malcolm, que ahí siempre está apoyando a las mujeres, casi una mujer Malcolm. El disco en general es un disco súper novedoso, la fusión que se logró con música cubana, para mí de las más geniales que se han hecho en los últimos años. Y nada, esperen el disco, lo disfrutamos muchísimo, está hecho con mucha bomba, tiene mucho swing. El disco está genial. El Grupo Noticias, profesionales de radio de Mendoza, Argentina, señalan de que este es el disco con mejor calidad sonora de hip hop cubano que haya entrado a Argentina jamás. Pero buenísimo el concepto de lo que querían hacer, sobre todo la conexión de gente afuera con el arte cubano, el arte urbano. Sí, ya.